Buenas tardes, como todos los lunes nos encontramos en nuestra clase en vivo. Hoy, como las dos temáticas que vamos a abarcar son un poquito extensas, digamos, porque la pregunta de la semana nos va a demorar un poquito de tiempo. La temática en general va a ser ajustes razonables, porque vamos a ir hablando un poco de la grafomotricidad y después un poco del cálculo y cómo lo trabajamos dentro de este modelo psicogenético y en niños que presentan dificultades para progresar por métodos tradicionales. Entonces vamos a arrancar. La pregunta de la semana era acerca de cómo trabajar la cursiva con el manual del método global mixto, porque el mismo viene en imprenta minúscula y en imprenta mayúscula. La primera adecuación que vamos a tener que hacer es pasar todos los cartelitos a cursiva, digamos. No tiene ninguna dificultad para ser trabajado así, porque nosotros habíamos hablado en la clase anterior, de que lo que necesitamos nosotros para trabajar en lectoescritura, digamos de una postura psicogenética, es saber que hay actividad representativa. Porque la actividad representativa es la que nos garantiza que desde lo concreto el pensamiento se desplaza a algo que lo representa y que no necesariamente tengo que tener un objeto concreto para poder representarme eso de lo que estoy hablando. Entonces, cuando estamos hablando de sonidos, de letras, digamos, no estamos hablando de algo concreto, estamos hablando de algo abstracto, porque no es un objeto que nosotros encontremos en el mundo. Entonces, el pensamiento tiene que estar armado para representarse algo que yo no puedo percibir a través de mis sentidos, digamos, ¿sí? Que sí, bueno, así desarrolla la conciencia fonológica, tendré, digamos, la conciencia del sonido, pero no todos los chicos la tienen desarrollada cuando ingresan al proceso de alfabetización. Por eso es tan importante que esté la actividad representativa, porque nos va a permitir que del objeto concreto, por ejemplo, la luna, ¿sí? El objeto concreto sería la luna y una foto de la luna sería ese objeto concreto, o mirar la luna, ¿sí? Cuando nosotros lo desplazamos hacia un símbolo, que puede ser el dibujito que nosotros hacemos de una media luna, ¿sí? Que lo podemos encontrar en distintos cuentos, en distintas imágenes infantiles, ese ya sería un símbolo de la luna. Y la palabra luna es el signo, digamos, porque el signo es aquello que nosotros imponemos de forma social, digamos. Entonces el pensamiento va de lo individual hacia lo social. Y para hacer ese pasaje, ¿sí? De ir apropiándose de lo que es social, digamos, que no tiene que ver con que yo lo decido así, sino que el entorno me lo marca y yo me adapto, me acomodo en términos de Piaget, vamos a necesitar esa actividad representativa, que es la que hace o da la capacidad, la posibilidad de desplazarnos en cadenas simbólicas, digamos, pensando que esta imagen de la luna o foto de la luna es igual a este dibujito de la luna y es igual a su escritura. Una vez que nosotros logramos desplazarnos y logramos que el niño haga esa cadena de pensamiento y tenga ese referente, nosotros vamos a poder escribir palabras basándonos en ese primer referente, digamos, que es el que ha memorizado de forma significativa, ¿bien? Por esta cadena simbólica, digamos, porque no es una memorización acrítica, no serviría que yo le esté pasando los carteles si es que no tiene la posibilidad de relacionarlo con su conocimiento previo. Por lo menos de esta postura, digamos, nosotros sostenemos esa afirmación. Entonces, si nosotros lo hacemos en imprenta minúscula, imprenta mayúscula o cursiva, va a ser lo mismo, porque va a ser el grafismo o el signo que nosotros le estamos presentando al niño y que está enlazándose en esa cadena simbólica de la que habíamos hablado. La dificultad, ¿dónde viene, digamos? En la escritura, digamos, porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos... esperen que me... Cuando nosotros trabajamos con letras imprenta mayúscula, es más fácil diferenciar una forma de otra, digamos. Y además, las letras imprentas mayúsculas se parecen mucho a las figuras geométricas. Ustedes piensan, la A es parecida a un triángulo, la O es bien redondita, la C es como la mitad de una pelota, digamos. Entonces se parecen mucho a las formas geométricas. Entonces, nosotros, habiendo trabajado formas geométricas con el niño, es muy fácil que él pueda combinar esas formas geométricas del círculo, del palito inclinado, de un palito recto, digamos, que están en las figuras geométricas, para construir toda esta serie de figuras que implica la imprenta mayúscula.
Cuando nosotros nos vamos a la imprenta minúscula, la dificultad está en que hay letras que se parecen, lo habíamos hablado en otros vivos, pero la B es igual que la D, nada más que mira para otro lado. La P es muy similar que la Q, nada más que tiene una crucecita abajo. Entonces esto, digamos, al proceso de diferenciación que tiene que hacer el niño puede generar dificultades y puede generar estas escrituras en espejo porque todavía no ha construido bien lo que es una derecha, una izquierda y esa diferenciación, digamos, que tiene que construir a partir de la diferenciación de los sonidos, digamos. Es mucho más fácil hacer este proceso con la imprenta mayúscula. Lo mismo va a pasar con la cursiva. La cursiva requiere también una apropiación propia de la letra, digamos, que tiene que ver con la letra y lo vamos a ver un poquito hoy día, porque también en uno de los colegios que estoy trabajando habían empezado a incorporar la letra cursiva y bueno, habíamos estado trabajando algunas estrategias y quería compartirlas para que les puedan servir a los que están en grado y que necesitan a lo mejor que algunos alumnos se vayan subiendo a la cursiva mientras que otros lo van haciendo a su ritmo, no todos lo van a hacer al mismo ritmo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando nosotros trabajamos para que los chicos que vienen con una imprenta minúscula pasen a la cursiva o de la mayúscula a la minúscula es trabajar con las dos letras. Lo que yo veo es que generalmente lo que hacen las señas es dividir el pizarrón y trabajar. Un lado los que copian con una letra y otro lado los que copian con otra letra, ¿sí? Es mucho más positivo, o es más positivo, digamos, hacerlo en distintos colores y uno debajo del otro, porque esto favorece la comparación y que los chicos se vayan de a poquito, digamos, familiarizando con la otra letra. Si no, el chico que está escribiendo en la letra anterior, digamos, ya sea en este caso el que está en imprenta minúscula, nunca se fija en cómo se escribe en cursiva porque tiene un pizarrón como aparte, digamos, una parte que es aparte, digamos. En cambio, si yo hago el paralelismo, mejoro, digamos, que aquel que viene del grafismo anterior pueda ir pasando lentamente al siguiente. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros queremos escribir en la casa, ¿sí? Entonces le vamos a decir que los que escriben en imprenta minúscula van a escribir lo de abajo y los que ya pueden escribir en cursiva van a escribir lo de arriba, lo que tiene en color negro, ¿sí? Y lo vamos a establecer como norma fija. Y así se va a escribir todos los títulos, cosa de que ellos puedan ir viendo, digamos, la comparación, cómo es en una letra y cómo es en la otra, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer, que yo hago, digamos, con mi estudiante para que ella pueda ir incorporando la letra cursiva, porque obviamente que la letra cursiva tiene una dificultad mayor, porque requiere una secuencia fija de cómo tendría que ser, porque si no la hago en esa direccionalidad y con esa, donde empieza y donde termina, digamos, después no me va a dar para cerrar bien las letras. Por ejemplo, cuando yo le voy explicando cómo se hacen las letras, le creo como una historia, digamos, de la letra, digamos. Entonces, por ejemplo, la A es como una olita, ¿sí? Que yo subo, bajo por la misma olita, choco y bajo con una manito, ¿sí? Entonces, cuando explique la D, voy a hacer el mismo proceso. Entonces, cuando yo se lo explico a ella, le digo, mira, se lo explico así, ¿no? La A es como una olita que sube, que baja por la misma olita, choca y baja con una mano, ¿sí? Entonces después cuando la voy guiando de forma verbal, le digo, sube, baja, choca, manito, ¿sí? Y entonces así le simplifico y para ella se graba esa secuencia de palabras, digamos, que es el esquema de pensamiento que va a utilizar para después recordar cómo era el proceso de hacer una A. Este mismo esquema es el que vamos a utilizar para hacer la D, porque nosotros vamos a subir, ¿sí? Vamos a subir por acá, vamos a bajar y lo que vamos a hacer es subo, ¿sí? No choco, subo, bajo con manito. Y vamos a hacer el mismo proceso cuando la estemos guiando de forma verbal. De esta forma ella va memorizando de maneras más simples cada letra, porque para cada letra va a tener que internalizar un esquema. Igual que la E es un rulito, la L es un rulito más largo y entonces vamos a tener que ir buscando las similitudes entre las letras para ir presentándoselas. Por ejemplo, la A es de la familia de la D, ¿sí? Es la de la familia de la Q, ¿sí?
Entonces lo que vamos a hacer es choco y bajo y crucecita, ¿sí? La G es de la familia de la A, nada más que hace rulo abajo, ¿sí? La C es de la familia de la A, pero es lolita, baja y se queda ahí, ¿sí? Y la O es lo mismo, ¿sí? Es subo, pero hace un flequillo, ¿sí? Y así vamos a ir por similitudes, digamos, y entonces utilizando el conocimiento previo que hemos logrado en la A para desarrollar las siguientes letras. Y así, grupo a grupo. La E, por ejemplo, la podemos juntar con la L, ¿sí? La N con la M. Hay letras que van a combinar dos tipos de esquemas, ¿sí? Y entonces vamos a tener que utilizar la explicación que les di, digamos. Cada uno crea su propia explicación, no hace falta que sea la que yo diga, digamos, es un esquema para recordar, digamos, cuando tengo que hacer la letra por donde era, porque si no los chicos hacen, por ejemplo, con la A, hacen una cosa así y hacen una cosa así, ¿sí? Cuando quieran hacer la D, esto no le va a servir porque la D no la pueden sacar y entonces tienen que levantar el lápiz, subir hacia una raya acá, cortan y se les va dificultando toda la escritura en cursiva. La cursiva, la idea es que yo puedo escribir sin levantar el lápiz, ¿sí? Así. Y para eso tiene que tener una cierta direccionalidad. Si no lo logro, digamos, no las voy a poder unir. Es como irreversible, digamos. Es esa forma y es esa forma. En cambio, cuando ellos se venían manejando en imprenta minúscula o en imprenta mayúscula, lo podían hacer de distintas maneras, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tendrían que hacer para adaptar el manual del método global mixto a imprenta minúscula o a cursiva, cuando yo los vendo preguntándoles, pero supónganse que ustedes compraron el mayúsculo y que ahora quieren pasar a la imprenta minúscula. Se hace lo mismo, se pasan los cartelitos a imprenta minúscula o a cursiva y se hace el mismo proceso si es que lo quieren trabajar a esas imágenes con nuestro estudiante, digamos, ¿sí? Si el estudiante ya adquirió y ya está alfabetizado, no hace falta volver a las tarjetas. Nosotros tendríamos que hacer este paralelismo entre palabras que están escritas de una forma y cómo se escriben en la otra forma y enseñar la secuencia por cada letra, ¿sí? Podemos hacer también ejercicios de aprestamiento de esto, de hacer olitas, de hacer pastito, digamos, que es esto que prepara para la I o para la T, digamos, de hacer pancitas, que es lo que prepara, digamos, para la S o para la Z, o rulo arriba, rulo abajo, que es lo que nos va a preparar para la F y para la G, digamos, que tienen el rulito abajo. Entonces, todo ese ejercicio de aprestamiento también se puede hacer haciendo una explicación para que el niño grabe la secuencia y después se la pueda decir a sí mismo. Hay un diálogo interno que nosotros mantenemos con nosotros mismos, digamos, y que es como un poco inconsciente. Entonces esto que nosotros nos decimos como reforzadores positivos van quedando, igual que si nosotros le vamos dando guía verbal que después se las vamos quitando. Para que funcione, esa guía verbal tiene que ser sin conectores porque el cerebro va a intentar, digamos, eliminar lo que no sirve. Entonces nosotros ya directamente se lo damos sin conectores. Por eso yo les decía, subo, bajo, choco, manito, ¿sí? No le doy los conectores, ¿sí? Cuando nosotros hacemos síntesis no necesitamos los conectores en nuestro cerebro, digamos. Porque en realidad estamos juntando asociaciones que tenemos en distintas partes de nuestro cerebro, digamos. Por ejemplo, la R, yo le digo que es un tronquito, digamos. Tiene que ser algo que el chico conozca, digamos, y que le sirva para recordar cómo era la forma de esa letra, digamos, porque si no después se va quedando en el copiado o en el dictado justamente porque no sabe cómo hacer la letra o porque tiene que hacer un recorrido que no era el que más le convenía para hacerlo de forma más rápida sin tener que levantar el lápiz, ¿sí? De todas formas, la cursiva, como está en desuso, también es algo que se usa muy poquito y que, bueno, todas las docentes dicen, bueno, lo tenemos que enseñar, lo tienen que saber. Creo que es importante aprovecharlo para desarrollar la memoria, para desarrollar este esquema, digamos, de plasticidad cognitiva, digamos, esto de la flexibilidad de pensamiento, de que yo me puedo adaptar y aprender algo, digamos, de forma acomodándome a mi entorno, digamos, porque no siempre todo va a ser como yo quiero o dentro de lo que a mí me guste, sino que hay algunas actividades que pueden tener alguna dificultad para mí y que me ayudan a desarrollar la perseverancia, la paciencia. En el caso de la grafomotricidad también ayuda, digamos, a la conexión, la interconexión neuronal. Entonces,
Si lo puede hacer, bienvenido sea, y tenemos técnicas para ayudarlo, y si no se lo puede hacer, no se lo haga. También lo que se puede utilizar es achicar las consignas, digamos. Por ejemplo, si la seño va a poner como consigna, leo el texto de la mariposa voladora y subrayo 5 adjetivos con color azul, ¿sí? Esa es la consigna. Para el chico que recién se está incorporando a la cursiva, lo que se puede hacer también es hacerle una consigna más baja, digamos, más cortita, digamos, más sintética. Entonces le pongo leo, coma, subrayo adjetivos con y le pinto un globito azul, digamos, o un circulito azul, digamos. La consigna es la misma, que ayuda a retener para que no tenga que preguntar de nuevo la señora lo que tiene que hacer, pero son menos palabras y puedo reemplazar una palabra entera que es azul por el color, ¿sí? Y ese tipo de cosas ayudan a que los chicos sostengan los mismos contenidos que los compañeros, digamos, no sientan que están haciendo algo diferente, que pueden hacerlo, pero también en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Por eso me parecía adecuado ponerle ajustes razonables a la charla, porque vamos a ir hablando de esas pequeñas cosas que uno va viendo que se podrían hacer y que a veces no se hacen, que a veces se supone que el ajuste es necesariamente quitar un contenido, digamos, que no lo haga. Si no lo puedo hacer directamente, que no lo haga. Y a veces hacer el esfuerzo de hacer un poquito lo que yo pueda, digamos, da suministro narcisístico, digamos, tiene impacto en la autoestima porque yo sé que yo estoy haciendo lo mismo que mis compañeros y que soy capaz, sin tener que ser una cosa que sea tortuosa, digamos, para el estudiante, porque hay consignas que son demasiado largas y que a veces no tienen tanto sentido que sean tan largas. Pero que ayuda, digamos, a no quitar del todo todas las operaciones cognitivas, digamos, las acciones mentales que un sujeto hace cuando aprende un contenido. Más allá de que algunos contenidos que vemos en el colegio ya están desactualizados, aprovechar el espacio de memorización, de atención, de flexibilidad del pensamiento, de capacidad de frustrarse, de perseverar, es una oportunidad, digamos, para sumarse y para aprender otras competencias que quizás no sea importante el contenido en sí mismo, sino lo que da ese contenido, como les decía en el tema de la cursiva, ¿sí? Entonces yo siempre digo, cuando va a la capacitación de ajustes, pensemos a los ajustes como la dieta, digamos, cuando hacemos dieta a veces nos queremos quitar todas las comidas y restringimos y nos quitamos nutrientes. Entonces el ajuste tiene que ser eso, que quite cosas, digamos, para facilitar el proceso de aprendizaje, pero que no me quite todo para que yo siga progresando al ritmo de los compañeros, porque si no después se hace un abismo muy grande, no solo por los contenidos que yo manejo, sino porque tampoco tengo las competencias que tienen mis compañeros, digamos, a nivel actitudinal, a nivel organizativo, a nivel de la memoria, a nivel de la atención, digamos, me voy quedando atrás en todas las funciones cognitivas, digamos. Entonces es importante, o por lo menos desde la mirada donde yo trabajo, seguir trabajando todos los contenidos de la manera que se puedan, digamos. Bueno, si no ha quedado dudas, vamos a pasar a la noción de números, que era un poco la charla que íbamos como, o el tema que íbamos a inaugurar hoy, digamos. En la noción de cuando nosotros empezamos a ingresar al sistema numérico, digamos, generalmente se hace por la serie numérica, ¿sí? Lo que se hace mucho énfasis, lo que yo veo es en la serie numérica, digamos. A veces la serie numérica no es tan necesario para realizar cálculos, digamos. Nosotros podemos, si un alumno tiene dificultades para memorizar la serie porque su déficit está en la memoria, ir por otros caminos. Y en eso nos va a ayudar a conocer las tres hipótesis que sostienen al número. Así como nosotros habíamos hablado en lectoescritura que teníamos tres hipótesis que sostienen la lectoescritura, que es la global, la silábica y la alfabética, ¿sí? En la noción de número, dentro del modelo de trabajo que yo imparto, también tenemos tres nociones básicas, digamos que son las que nos van a ayudar a avanzar. Y en eso tenemos el nombre del número, el valor posicional, o la posicionalidad, como les llamo yo, así como que es más rápido de decirlo, posicionalidad, y la iteración de la unidad, ¿sí?
Podemos trabajar cuestiones prenuméricas si tenemos tiempo, si hemos tenido tiempo, digamos, a veces nosotros llegamos al grado y nos encontramos con un estudiante de cuarto grado, digamos, que todavía no tiene estas nociones aprendidas, y la verdad que no es tiempo para ponerme a trabajar nociones prenuméricas, las voy a tener que trabajar dentro de los contenidos y en actividades incorporadas dentro de lo que estoy trabajando. Pero estos de mayor, menor, mediano, chico, grande, clasificar, seriar, bueno, eso todas son nociones prenuméricas que nosotros podemos hacer si tenemos tiempo. Si nosotros tuvimos la posibilidad de estar con ellos en salita de 4 o de 5, ir trabajando esas nociones prenuméricas nos va a ayudar a la organización, también el arriba, el abajo, adelante y atrás, digamos, porque cuando nosotros trabajemos con el cuadro numérico nos van a servir para poder guiarlo, digamos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estudiantes que les tienen dificultades con el cuadro numérico, porque no se organizan, porque no entienden lo que es arriba, abajo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el cuadro numérico, los estudiantes que tienen déficit en la organización, lo que no se dan cuenta es que cuando termina acá, si nosotros tenemos acá el 10, ¿no es cierto? Nosotros vamos contando y termina en el 10, ¿sí? No se dan cuenta que tienen que bajar a este lado, ¿sí? Ellos quieren bajar acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que esa es la dificultad, nosotros la podemos salvar trabajando con 1 centímetro directamente, ¿sí? Con una cinta métrica, esto se resuelve porque el estudiante sigue al lado, ¿sí? Les va a llevar un proceso de conocimiento del cuadro numérico, de saber que después vuelve a empezar en esta línea. ¿Por qué? Porque el cuadro numérico está estructurado según el sistema de lectoescritura. O sea, yo termino de leer acá y bajo al renglón siguiente, ¿sí? Si el niño ya lee, digamos, se lo puedo explicar así, pero si el niño no lee, le va a costar hacer este tipo de análisis, porque esto es un esquema que nosotros hemos incorporado porque somos lectores, digamos. Incluso cuando nosotros vamos al súper, ustedes se van a dar cuenta que los que somos lectores hacemos barridos, digamos, para mirar desde arriba hacia abajo, digamos, y analizar, digamos, las estanterías. Y los niños que no están alfabetizados o que tienen o que leen poco, lo que hacen es mirar aquello que más llama la atención, colores, iconos, ¿sí? Por eso son mucho más hábiles en entornos gráficos, digamos, cuando nosotros los ponemos frente a una computadora, es mucho más probable que ellos encuentren la forma de resolver, digamos, o de interactuar con ese juego, con esa aplicación que le estamos presentando, que el que lo hacemos nosotros, que estamos alfabetizados y que somos, digamos, de la escuela donde todavía no había tanta tecnología, digamos, nuestro cerebro se fue formando a partir de la lectoescritura y tenemos esquemas de análisis que se detonan inconscientemente, digamos, en esto de que yo les hablaba en las primeras clases, que el cerebro siempre va a estar buscando la forma más simple de resolver una actividad, y para nosotros, que estamos alfabetizados, el análisis es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? En cambio, los niños que a corta edad son estimulados al entorno gráfico, lo que van a tratar de buscar es iconos, cosas que llaman la atención, símbolos, digamos, y se van a orientar mucho mejor en ese tipo de entornos que nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, volvamos a la noción de números. Para nosotros tener la noción de números y poder operar, vamos a necesitar trabajar en estas 3 hipótesis que lo sostienen, ¿sí? La más importante para mí es el valor posicional y la iteración de la unidad. El nombre del número queda a último lugar, digamos. No es algo que yo necesite sí o sí para avanzar, ¿sí? Así como cuando trabajamos en lectoescritura, la conciencia fonológica para mí no es fundamental porque mi modelo no está apoyado en lo fonológico. En este caso, mi modelo no está apoyado, digamos, en el nombre del número, digamos. El nombre del número no me va a servir para operar, y lo que yo quiero es que opere, digamos. ¿Por qué? Porque el primer objetivo para mí va a ser que reconozca del nulo al 9, una vez que los reconozca y los pueda seriar, que pueda empezar a hacer esa equivalencia hacia los dieces, entender que así como hay 9 unidades, hay 9 dieces, hay 9 cienes y hay 9 miles, y eso me da la posibilidad de no achicarme en el rango numérico, ¿sí? Entonces yo siempre voy a la par del rango numérico que los compañeros de mi estudiante, digamos. No me voy quedando en el rango numérico. Sí voy simplificando las operaciones
mentales o las operaciones que se van haciendo, porque la complejidad está en la operación y no en el tamaño del número, digamos. Cuando yo tengo que hacer descomposiciones y mezclar distintos tipos de números, ahí es donde se va a dar la complejidad y no tanto en el tamaño del número, ¿sí? Incluso cuando a veces me pasa que me dice, ¿y cómo ella va a organizar de mayor a menor si no conoce la serie numérica? Y porque va haciendo comparaciones de número a número. Por ejemplo, si mi estudiante conoce del 1 al 9, y a ver, ¿sí? Del 1 al 9 nomás, y ya sabe quién es el mayor y quién es el menor, o sea, los puede seriar del 1 al 9, que les decía como que es el primer objetivo, ¿no? Yo le doy 2359, 1081 y 5360, ¿sí? ¿Y qué le enseño? Igual que le enseñaría a organizar alfabéticamente. Miramos el primer número, ¿sí? Y ponemos quién es el más chiquito, ¿sí? En este caso sería el que tiene un 1 adelante. Listo. Yo no necesito ni que sepa el nombre del número, ni que sepa los miles para hacer esto. Ella lo hace simplemente comparando por el primer número. Si nos encontráramos en el caso de que a lo mejor este y este, para complejizarnos un poquito más, tienen también 1, pasamos al siguiente número. Bueno, en estos dos son iguales, así que no nos va a servir el primero. Vamos al segundo número, ¿sí? Este tiene un 0 y usted tiene un 3. ¿Quién es el más chico? Y el que tiene 0, ¿sí? Entonces, 1081 y después... Y le voy enseñando que vaya tachando. Hasta acá yo no necesité saber ni el nombre del número, ni cómo están organizados en la serie numérica. Simplemente yo necesito saber del 0 al 9, ¿sí? Entonces, a veces lo que se entiende por ajuste es que haga las actividades que haría un niño de un grado menor. Y no se trata de eso. Se trata de que siga a la par de los compañeros la mayor cantidad de contenidos posible, tratando de ver qué ajustes me permitirían a mí llegar a ese objetivo, digamos, para que no quede tan desfasado. Si no, yo tengo niños que sus compañeros están en el 10.000 y él está del 1 al 100, digamos. ¿Por qué? Porque se quedó en la serie, digamos. Cuando nosotros vamos en la serie, digamos, los chicos van aprendiendo a lo mejor por memoria, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10 llegan por memoria bien. Pero después, 11 es irregular porque no se parece al 1, digamos, el nombre. El 12 sí se parece un poquito al 2 porque empieza parecido y entonces a lo mejor lo graban. El 13 también, el 14 también, pero el 15 ya no se parece, ¿sí? Y entonces también hay un número que se les va a dificultar porque tienen que volver a usar la memoria, digamos, no tienen un dato previo en donde apoyarse, digamos. Lo mismo le va a pasar con el 20, pero para el 30, el 40, el 50 ya tiene dificultades, el 60, el 70 tiene algunas dificultades, el 80 y el 90, por asimilación al nombre del número base, digamos, va a lograr, digamos, después aprenderlo. Entonces va a ir como aprendiendo salteado, nombres de números, digamos. No los aprenden a todos, digamos. Hay algunos que quedan colgados, que es donde tiene mayores dificultades. Entonces nosotros cuando ponemos en las competencias lo que ha logrado del 1 al 100, pero presenta dificultades en los nombres que son irregulares, como el 15, el 50, ¿sí? Y lo aclaramos que esos nombres no los logró, digamos, tampoco es que ponemos logró del 1 al 100 cuando el chico no lo logró. Ponemos lo que ha logrado con las salvedades de lo que todavía cuesta construir, digamos, ¿sí? Pero eso no nos impide progresar en el área del cálculo, digamos. Lo que sí yo noto es que estamos apoyados muy en la serie numérica. Y si un chico no la sabe, la serie numérica, muchas veces se dice, bueno, hasta que no aprenda hasta el 100, no lo pasamos hasta el 1000, digamos. Y me parece, en mi caso, me parece errado, me parece que es mejor ir avanzando, porque así no nos quedamos tanto en los contenidos. En la medida que él pueda seguir estimulado, también su cerebro se va desarrollando porque son más complejos los contenidos. Si no, imagínense 4 años aprendiendo lo mismo, digamos. Por más que nosotros se los quieramos variar la actividad, llega un momento que el chico ya no quiere hacer más nada porque son 4 años aprendiendo lo mismo. Entonces, bueno, vamos a las nociones.
Lo primero que habíamos dicho era entonces que nosotros nos vamos a afianzar en esto del valor posicional, ¿sí? Y la iteración de la unidad. El nombre del número, ¿sí? Que sí sirve, por ejemplo, para hacer dictados, sirve. Entonces yo le digo 431, ¿sí? Ahí yo estoy sumando números. Tengo un 400, tengo un 30 y tengo un 1, digamos, ¿sí? Si yo lo trabajo, digamos, con las tarjetas posicionales, que no las tengo, pero si ustedes vean algunos de los videos de YouTube, van a ver que yo siempre trabajo con las tarjetas de posicionales de Montessori. Eso nos va a ayudar a hacer la equivalencia entre lo que yo digo y lo que vamos construyendo con la tarjeta, digamos. Y eso nos va a ayudar después a seguir afianzando en el dictado los nombres y los números, digamos, pero que no nos va a hacer de un impedimento para avanzar, digamos, en lo que es el cálculo. Sí o sí, cuando nosotros vamos incorporando los números, vamos a afianzar bien estos primeros 9 números. Me parece fundamental darle la importancia al valor posicional que va a adquirir cada número, digamos, ¿sí? Y entonces eso sí yo lo trabajo con materiales concretos. Ustedes pueden tener o rastis, digamos, o otro material constructivo, ¿sí? Que se me ha caído. Acá está. Yo utilizo digamos, porque es el más práctico, porque después cuando veamos potencias y raíces se van a dar cuenta. Al ser una base 1 por 1, digamos, para todos lados, hace que cuando yo tenga que ir a hacer potencias, raíces, pueda seguir utilizando el mismo material manipulativo, digamos. Entonces, nosotros vamos a trabajar la equivalencia de que hay una unidad, ¿sí? Y hay un 10 o una decena, como el chico lo entienda. Es lo mismo, no importa cómo lo entienda, lo importante es que puede conocer la equivalencia. Y nosotros se lo vamos a presentar de la mano de la tarjeta posicional. La tarjeta posicional acá va a tener el dibujito del número 1 y en este caso va a tener el número 10, ¿sí? Cuando hay muchas dificultades en la memoria, lo que puede pasar es que el chico no logre avanzar, ni siquiera en estos primeros 9 números, ¿sí? Entonces vamos a ir de a poquito, digamos. Como habíamos dicho, en este esquema teórico que nosotros trabajamos, la base son 3, ¿sí? El mínimo que nosotros necesitamos son 3. Calculo que tiene que ver con esto de pequeño, mediano y grande, digamos. Entonces es más fácil que ellos vengan de 3 elementos, digamos, que son diferentes. Entonces aprendemos hasta el 3, ¿sí? Y después le vamos a agregar hasta el 5 y vamos a hacer ejercitaciones hasta el 5. Ejercitaciones como ejercitaciones de agregar y quitar, digamos. Le quito 1, ¿qué número tengo? Si le agrego 2, ¿qué número tengo? Si al 1 le agregué 2, ¿qué número tengo? Si al 1 le quito 2, no, si al 3 le quito 1, ¿qué número tengo? Y ese tipo de preguntas, ¿sí? Aunque sean números pequeñitos, nosotros lo vamos a ir haciendo de forma reflexiva, ¿sí? No importa que sean números pequeñitos. A veces demorar lo que sea necesario en que comprendan esta iteración de la unidad que tiene que ver con que yo quito y agrego, digamos, y cuando quito y agrego se modifica el número original y esto tiene que ver con la conservación, digamos, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando nosotros estamos trabajando con niños preoperatorios la conservación no está lograda. Que yo, por ejemplo, le pongo esto así junto y separado en una línea más amplia, ¿sí? Y le digo quién tiene más, quién tiene menos, y me va a decir el que ocupa más en el espacio, digamos, porque se quedan con una cuestión perceptiva, lo que ven, digamos. Entonces, aunque yo haya partido de una barrita igual a esta y la haya separado o desmembrado frente a sus ojos, el chico va a afirmar que la que ocupa más espacio es el que tiene más, digamos, ¿sí? Porque no hay conservación de la cantidad. O sea, el niño tendría que entender que no se ha agregado ni se ha quitado nada y entonces tiene que haber la misma cantidad. Hay chicos que están en un periodo de descentración que lo que hacen es contar, ¿sí? Contar esto y contar lo otro y recién pueden afirmar que es la misma cantidad, ¿sí? Que todavía hay 10 o que tienen igual, ¿sí?
Y hay niños que son totalmente egocéntricos y aunque tengamos los dos perceptivamente lo mismo, van a decir que ellos tienen más, digamos, porque ahí lo que no está es trabajada la posición de perder. Yo no voy a perder nunca y siempre voy a tener más, digamos, no me importa cómo se ve, digamos. Entonces ahí hay una ausencia de acomodación al entorno. Nosotros necesitamos, digamos, mirar ese tipo de respuesta. También va a condicionar ese tipo de pensamiento, digamos, una base bien egocéntrica y preoperatoria va a ser mucho más difícil de descentrarlo que una base que no que ha progresado en esos aspectos, digamos. Entonces, haciendo esos primeros intervenciones en estos primeros números es lo que nos va a dar la pauta de frente a qué tipo de estudiante estamos, ¿sí? Una vez que hemos avanzado los 3 primeros números y haciéndole modificaciones, él todavía puede hacer correspondencia del símbolo con la cantidad de elementos, nos vamos a ir pasando hacia el 5, hacia el 7 y así vamos a ir agregando de a 2 elementos hasta que logremos los 9 elementos, ¿sí? También tenemos que trabajar en este momento el 0, es lo que es no tener nada, digamos, no nos tenemos que olvidar de que el 0 es no tener nada, porque si no después ellos cuando no tienen nada no saben cómo ponerlo, digamos, porque no es algo que se trabaja, es como que se da por supuesto que lo van a inferir y no todos los chicos lo infieren. Hay chicos que necesitan que nosotros le digamos, si yo tengo así, ¿qué tengo? Y le muestro la mano vacía y entonces, bueno, eso es un 0, digamos. Si tengo así, ya tengo ¿cuánto tengo ahí? ¿Sí? Y le vas poniendo distintos elementos y él va seleccionando los números que necesita. Una vez que hemos trabajado ese valor, digamos, del número, y cómo ese valor le va a dar una posición en la serie numérica, recién nos vamos a pasar a trabajar, digamos, en los dieces. Y ahí vamos a hacerlo con equiparando. Acá tengo una unidad y acá tengo una decena o un 10, ¿sí? Y lo vamos a hacer trabajando en paralelo con las tarjetas posicionales para que ellos vean cómo el 1 está es el mismo número, nada más que le agregamos un 0, ¿sí? Y recién, cuando hayamos incorporado todos los 10, vamos a combinar, digamos, porque ahí estaríamos combinando. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajábamos con el método global, básicamente hacemos lo mismo. Nosotros empezamos reconociendo vocales, ¿sí? Después presentamos las consonantes en las 4 letras y después combinamos para armar las primeras sílabas y reconocer las primeras sílabas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros combinamos variables, el niño tiene que estar atento a 2 cuestiones, no a una, ¿sí? Sino a 2 cuestiones. Mientras más cuestiones haya que tener presentes al mismo tiempo, mayor va a tener que ser la descentración de pensamiento y mayor la lógica que esté operando, digamos, para poder tener diferentes puntos de vista. Por eso el niño operatorio es capaz de tener una lógica más avanzada porque tiene en cuenta diferentes puntos de vista, diferentes tipos de información que hacen que se descentre y que pueda tener respuestas más lógicas. Por ejemplo, los niños preoperatorios tienen respuestas que son una cosa se deriva directamente a la otra, no hay una búsqueda, digamos, de explicaciones profundas. Digamos, por ejemplo, mi sobrinita que tiene 5 años, los otros días decía, una mamá fumó mucho y el bebé le salió negro. Entonces ella que está relacionando el negro del humo con el negro de la piel del bebé. Desconoce aspectos genéticos, digamos, o de los padres que pueden tener el mismo color de piel y por eso el bebé sale de ese color, digamos. Entonces se queda con la variable más directa. Un hecho la conduce directamente a otro hecho. Y así se pueden ser las respuestas de los chicos con los que nosotros trabajamos, que generalmente son preoperatorios y por eso tienen dificultad para progresar por métodos tradicionales. Nosotros necesitamos, en los materiales que les brindamos, hacer foco en los aspectos que nosotros queremos que ellos analicen, así como lo hacemos en la lectoescritura. Acá también vamos haciendo la organización, digamos, de las pequeñas nociones y en este sentido nosotros necesitamos, primero, como les decía, las 9 unidades, hacer cálculos de agregar y quitar de diferente forma y que, por ejemplo, hacer agrupamientos, por ejemplo, hacer comparaciones, por ejemplo, 5 y 2 es igual a 3 y ¿qué más? Para que completar que sea también 7, digamos, ¿sí?
Y hacer todo ese tipo de operaciones en esos 9 números, digamos, nos va a garantizar que después nosotros podemos hacer equivalencia con números más grandes, porque tenemos un esquema construido. Ese es otro de los errores que yo veo que se comete. Una es que se trabaja por serie numérica y el chico que no tiene memoria queda estancado en cierto número. Dos, que se achica el rango numérico cuando se podría trabajar en otras cuestiones simplemente haciendo ajustes o cambiando la estrategia que utilizamos para el análisis, por ejemplo, de comparar números o de organizar números de menor a mayor o de mayor a menor. Y el tercer aspecto es esto de no tomarse el tiempo de hacer cálculos y razonamientos lógicos en estos primeros 9 números que nosotros tenemos, digamos, porque después es lo que nos va a generar la lógica expandida para otros números, digamos. Yo no necesito manejar todo el rango numérico, digamos, millones para hacer comparaciones y para manejarme con números. Yo aprendo hasta los miles y ya de ahí ya sé que sigue una cierta regularidad. Lo que yo necesito en realidad es la regularidad que provee la serie numérica. Y eso básicamente la voy a tener cuando yo obtenga hasta el 100, digamos, ¿sí? Pero primero tengo que afianzar hasta el 9, porque después cuando yo combine con 10, ahí se va a complejizar lo que ya aprendí del 1 al 9. Pero si yo hasta el 1 al 9 lo aprendí muy de memoria y solo sé el nombre del número y escasamente lo puedo identificar, digamos, con una cantidad, pero no puedo operar con esos números porque rápidamente pasamos a los 10 porque esté el apuro de llegar al 100. No nos demoramos el tiempo necesario en hacer operaciones lógicas y desarrollar las comparaciones, después va a ser muy difícil que cuando yo quiero complejizar agregando 10, el chico tenga una lógica que lo ayude a hacer las operaciones mentales que yo estoy pretendiendo que haga, ¿sí? Otra cosa que va a ser importante en este periodo cuando yo voy agregando números es hacerlo, cuando ya empiezo a combinar variables, es hacerlo aquí ya con el nombre del número. Entonces, pero trabajando con los números más regulares para no complejizarme. Por ejemplo, le voy a dictar el 25, ¿sí? Y entonces lo voy a hacer que lo arme con la tarjeta, con las tarjetas posicionales, y después le voy a hacer que lo escriba, ¿sí? Una vez que él lo vea cómo se formó, ¿sí? Eso después se internaliza como un proceso mental, digamos, como una representación mental. Y después yo ya le dicto y ya no necesita la tarjeta. Lentamente nosotros, a medida que vamos viendo que él ya no necesita la tarjeta para pensarlo, se las vamos quitando. Entonces la tarjeta es un elemento que nos puede resultar de mucha utilidad en este proceso de ir combinando las variables. Es una lástima que no las haya sacado porque pensé, bueno, pero además se ven al revés, o sea, cuando yo se las pongo, se ve al revés la tarjeta. Va a ser más útil si ustedes miran los videos en YouTube, porque acá cuando yo igual que pasa con el cuadro numérico, lo pongo frente a la pantalla y se ve al revés. Otra de las cosas más que vamos a utilizar son grillas. Utilizamos distintos tipos de grillas para organizar, digamos, estas operaciones, digamos, porque al niño lo que le cuesta también es organizar esto, digamos. En el proceso de atención, cuando nosotros decimos, bueno, tiene déficit atencional, lo que está teniendo déficit es en analizar, en seleccionar, ¿sí? Y en discriminar datos. Entonces nosotros con las grillas que utilizamos lo vamos a ayudar a hacer esa discriminación y a hacer el pasaje. Las grillas van a ser muy importantes, pero las vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Bueno, y ya ahí ya nos estaríamos quedando sin tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer ahora, en los últimos minutitos, o bueno, la va dejando en los comentarios para que la próxima semana la empecemos a trabajar. Como les decía, la próxima semana vamos a ir viendo el tema de las grillas. Recordarles también que todos estos contenidos los vamos a ver en profundidad, digamos, sabiendo hacer un diagnóstico de los mismos y cómo hacer intervenciones ajustadas a las necesidades de cada estudiante en la formación que va a empezar en abril, ¿sí? Así que están abiertas las inscripciones para aquellos que se quieran sumar. Va a ser de 3 módulos y va a arrancar el próximo mes. Les dejo un abrazo, un besito grande y nos vemos en la próxima.